Bueno, es sabido que nuestro país está expuesto a fenómenos naturales como los terremotos y también los tsunamis. Sin embargo, conocemos cómo inciden, por ejemplo, estos movimientos entre sí y sobre todo cómo actuar frente a estas situaciones de emergencia. Precisamente es momento de ahondar un poco más en este tema. Y nos acompaña acá en CERNET Chile el profesor asociado del Instituto de Tecnología de Georgia, Herman Fritz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. A ver, de visita en nuestro país, qué bueno tenerlo por acá justamente porque estamos viviendo procesos hace años ya de ver cómo enfrentar justamente fenómenos de este tipo en un país tan sísmico. ¿Cuál es la mejor fórmula? Partiendo desde el cuidado de cada una de nuestras casas hasta a nivel gubernamental. Sí, bueno, no hay una fórmula mágica, es decir, que la subducción a la zona de la trinchera, la fosa marina, puede crear terremotos y maremotos que son bastante diferentes. Es decir, por ejemplo, el 27 de febrero, el 2010, el 8.8 fue un terremoto muy grande, un maremoto también bastante grande, subió hasta 30 metros, inundaciones hasta varios kilómetros. Pero no fue tan grande tampoco como el 9.0 del 11 de marzo del 2011 en Japón, por ejemplo, fue más fuerte. Impactó hasta 40 metros, inundaciones hasta 8 kilómetros y así en varios lugares. Entonces, fue grande, pero no fue lo máximo. Y después ocurrió el terremoto del 8.2 de este año, el 1 de abril, en Iquique, Pisagua, en esa zona ahí, y fue en 8.2, un terremoto grande, pero el maremoto fue bastante pequeño, es decir que inundó como subió hasta 4 metros, inundó hasta 100, 200 metros, pero no mucho. Y afortunadamente nadie se murió del maremoto mismo, es decir que todos se vieron después del terremoto, hay que arrancar y hay que evacuar, sobre todo cuando el terremoto dura mucho, dura más de 30 segundos o sobre todo más de un minuto, hay un terremoto muy largo y hay que evacuar espontáneamente. Ahora, aquí siempre nos ha señalado que, y ya lo tenemos como metido aquí en nuestra cabeza, terremoto o un temblor, un sismo. Sobre 6, si uno está en el borde costero o cuesta un poco mantenerse en pie, no hay que esperar el llamar a la autoridad, sino que ir hasta zonas más altas, para prevenir, por supuesto, un tsunami. Pero una cosa es la energía liberada en el mar y que pueda provocar el tsunami, y lo otro es que también hay zonas geográficas, al parecer, en nuestro país, donde las probabilidades de que una ola sea muchísimo más grande que otra, siendo un sismo de iguales condiciones o similares condiciones, es distinto. ¿Es verdad eso? Sí, eso es verdad. Es decir, que el sismo mismo tiene varios mecanismos y eso puede crear una ola grande o una ola no tan grande. Normalmente, por ejemplo, cuando yo vine en abril aquí, yo pensaba que tal vez vamos a encontrar inundación, tsunami run-ups hasta 10 metros, sabes, 15 metros o algo así, pero solo encontramos un mar que subió 4 metros, 5 metros, pero nada más de esto. Así que fue un tsunami muy pequeño. Y eso es también peligroso ahora a nivel de que la gente se acostumbró que hubo un terremoto muy grande, muy fuerte en la zona de Tocopilla hasta Arica, ¿no? Con un 8.2. que tal vez piensen ahora que, bueno, no pasó mucho con este 8.2 y si hay otro 8.2, bueno, el otro fue lo mismo, entonces tranquilo, no hay que escapar, no hay que evacuar. Ese es un peligro que hay ahora, es que la gente tal vez puede subestimar. Y eso no es así. Y eso no es así, porque lo que puede suceder es que tal vez el próximo se siente menos, pero sale una ola más grande. Y eso es un peligro distinto que hay. ¿Cuáles son los factores entonces que están en juego ahí? ¿Por qué se puede dar esa condición que usted dice? Sí, bueno, eso depende sobre todo del mecanismo del terremoto mismo y cuánto al final se mueve el fondo del mar mismo. Es decir, que cuando se mueve más las placas adentro en la tierra, no hay tanto movimiento al fondo del mar. Y eso es lo importante, es cuánto al final sube el fondo del mar y cuánto es la profundidad del agua a donde sube el fondo del mar. Es decir, que cuando es más profundo y cuando sube más al fondo del mar, en esa zona de ruptura, ahí sí que sale un terremoto con un maremoto grande. Y cuando la zona de ruptura es más cerca a la costa o ya parte de la deformación se queda adentro, entonces ahí ya no sale un maremoto tan grande. Y eso es algo que es muy difícil a saber
justo en el momento del terremoto. Eso dura varios minutos, 5 o 10 minutos, hasta que se sepa exactamente a dónde fue el mecanismo del terremoto y el desplazamiento exacto. Y además también hay sedimentos al fondo del marino, abajo en la fosa marina, y esos también se mueven junto con el terremoto, con el momento de las placas. Es decir, que no es solo el momento de las placas mismas, pero también pueden tener deslizamientos al fondo del mar, sobre todo abajo de la fosa marina, la trinchera ahí abajo. Y eso también puede crear maremotos que son localmente mucho más grandes que en otros lugares. Y eso es un peligro que es bastante distinto. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el fondo marino o el borde marino de Iloca? Es una zona donde cuando hay un sismo la ola pudiese llegar más de manera o ser más grande que en otras zonas con un sismo más o menos similar, independiente del lugar donde se genere el sismo. Yo estoy hablando del borde costero por las condiciones que hay. ¿Eso es tan así o no? Sí, bueno, la basimetría, es decir, la topografía en el terreno y también la basimetría, es decir, la topografía del fondo del mar. También eso puede concentrar la energía del maremoto. Se dice como es como un magneto al tsunami, es decir, que hay como puertos que atraen más que otros. Es un poco como las gafas de una persona, ¿no? Cuando se ponen las gafas en el sol, hay como un rayo del sol que da un punto ahí que es más iluminado que al lado. Es decir, cuando se encuentra una ciudad o un puerto en una zona así, ahí sí puede subir más. ¿Y Chile tiene sectores donde tenga esas características? Por ejemplo, Iloca, que usted lo señalaba, ¿o hay otras zonas que sean como imanes que atraigan más un tsunami que en otras? Por ejemplo, cuando hay como digamos una dorsal oceánica, es decir, cuando hay como una parte del océano que es menos profundo, como una cordillera que es perpendicular a la costa, que baja al fondo del mar, como un dorsal, ahí porque el agua menos profundo, la ola más lento y al lado más rápido porque es más profundo, y entonces la ola entra así y le da como un choque a ese sitio, y eso puede dar un impacto más grande, pero también depende de la ubicación del terremoto, de la zona de ruptura donde queda al final. Sí. O sea, son condiciones geográficas que eventualmente uno, si tiene una casa en el borde costero, uno puede más o menos adelantar de que si hay un sismo acá cerca, en esta zona eventualmente puede haber un terremoto más grande que en otro lado. Eso se puede predecir en cierto sentido, ¿no? Sí, bueno, nadie puede predecir. Pero si se produce un sismo cercano ahí, tú sabes que si estás ubicado en una zona así, las probabilidades son más altas que en otras. Sí, y muchas veces esos lugares, esos sitios son conocidos porque muchas veces son los mismos sitios a donde chocó muy fuerte hace 150 años o en el último terremoto, con el último maremoto. Va a ser tal vez otra vez en el próximo terremoto esos mismos sitios donde choca más fuerte que en los otros sitios intermedios. Es decir, que ahí la historia y la frecuencia de los terremotos, los maremotos que ustedes tienen aquí en Chile, eso ayuda mucho, porque fue el terremoto del 1835, antes del 2010, en la zona de Concepción, y aquí en la zona de Iquique, el 1877, que destruyó Cobija, por ejemplo, el viejo puerto de Cobija, donde quedan las ruinas como monumentos anti-tsunami. Pero, por ejemplo, en este evento, el 8.2, la mar casi no salió en Cobija, subió 3 metros. Es decir, ¿Es verdad que hay una energía que todavía no se libera y que se ha planteado en un par de ocasiones, que el tsunami que en algún minuto se espera para las costas del norte de nuestro país todavía está ahí pendiente? Sí, eso es algo difícil a comunicar, pero a nivel del terremoto del 1877 de Iquique, que destruyó Cobija, fue más o menos alrededor del 8.8, que es parecido al 8.8 de la zona Maule del 27 de febrero. Es decir, que falta mucho a nivel del 8.2 hasta el 8.8, y se rompió solo una zona pequeña de esa zona del 1877, es decir, que hay una zona al sur de la zona de ruptura del 8.2, del 1 de abril, hay una zona más grande que puede crear un terremoto más grande que el 8.2, y tal vez también no se liberó toda la energía en la zona del 8.2, es decir, que tal vez falta también algo ahí, porque al final tal vez no se movió tanto el fondo del mar, porque solo salió un maremoto de 5 metros, es decir, que tal vez todavía falta algo en el pedazo crítico justo debajo del fondo del mar. Y después también hay un pedazo, una zona en la zona norte, entre más o menos Pisagua y Arica, donde también puede ocurrir
un terremoto de la magnitud 8 o algo más. Entonces, o si se rompe todo de nuevo en un golpe gigante, un 8.8 o algo así, todavía sería posible, tal vez. Bueno, le queremos agradecer al Estado, Herman, junto a nosotros para analizar algunas cosas relacionadas aquí con lo que ocurre en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y éxito en los encuentros que quieren dar por adelante. Que esté bien. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa nosotros y volvemos dentro de muy poco.